Sí, y vámonos al Evangelio de Mateo, al capítulo 22. Estamos en el capítulo 22. La semana pasada vimos la parábola del banquete de bodas, ¿recuerdan? Y fue la tercera parábola acerca del juicio que trae Jesús. Era la tercera parábola. Ya les había dicho dos a los judíos, a los dirigentes, al pueblo, y en donde los planta precisamente en la situación de cómo ellos, como nación, el pueblo elegido de Dios, despreciaron la palabra. Seca la higuera. Posteriormente les avisa que ellos fueron unos labradores malvados que no dieron el fruto que les había dejado el Señor. Y en la tercera parábola del banquete de bodas, pues también los invita a que observen cómo están en condenación. Y claro, todas estas parábolas trajeron un enriquecimiento para nosotros en el sentido de la aplicación que tiene para el día de hoy. Ustedes saben que una parábola es una historia sencilla de la vida cotidiana que encierra una verdad eterna y tiene aplicación para el día de hoy. Y precisamente en esta de la parábola del banquete de bodas hay un invitado, ¿recuerdan? Que descubre el padre, ¿sí?, del novio, lo descubre y que no está vestido adecuadamente, lo ata de manos, de pies y lo echa al infierno. Entonces, muy reveladora la palabra de Dios, nos exhorta, son señales de advertencia para nosotros y que deben de ser tomadas muy en cuenta. Y ahora de una manera, pues no abrupta, pero sí dándole un pequeño giro, está en un constante ataque el Señor Jesucristo por los dirigentes judíos, en un constante. Ustedes recuerdan que ya estamos ahorita en este punto, en el miércoles de la última semana de Jesús en la tierra. Esta última semana de Jesús en la tierra, estamos más o menos por el día miércoles cuando está virtiendo todas estas parábolas y todas estas enseñanzas. Entonces ya se acerca el momento en que Él va a ser entregado, ¿sí? Pero no lo van a sorprender. Esto ya estaba planeado como todo lo de Dios. Dios tiene en control todo. Y ya estaba planeado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, que así fuera a suceder para la salvación de nuestras almas. Entonces está el miércoles y ahora sí que están más contundentemente tratando de entrampar a Jesús, para que en alguna palabra, algo que Él diga mal, inmediatamente los dirigentes judíos puedan echarle la mano. Y en ese momento el Señor... Estamos viendo, hermanos, que en los versículos anteriores, ¿sí?, con las tres parábolas de juicio, el Señor deja muy claro la posición de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Con las tres parábolas anteriores deja muy clara la posición de nuestra salvación. Pero antes de proseguir, vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Porque tú eres, Señor, el único digno de recibir esta alabanza. Tú eres majestuoso y soberano por sobre todas las cosas. Un Dios que abarca todo por todo, Señor. Y que verdaderamente, Señor, nada se te escapa. Queremos pedirte en esta mañana humildemente, Padre, que tú tomes nuestras vidas, Padre, y puedas darnos la gracia de escuchar algo tan profundo de una manera sencilla. Que pongas en nosotros una buena porción de retentiva, mi Dios, pero sobre todo un deseo de practicarlo en cuanto escuchemos y procesemos con nuestro espíritu. Que nos regocijemos, Señor, y sepamos que tú, como Rey del universo, tienes misericordia de nosotros al estar presente en este momento
Y con esa misericordia, Señor, darnos el consejo divino para que de esa manera, Señor, nosotros podamos seguir avanzando en tu reino. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, vamos a desempacar esto, mis hermanos. Y les decía yo, antes de leerles los versículos, que en las 3 parábolas anteriores el Señor deja muy claro la posición de nuestra salvación. Nuestra posición de la salvación sabemos que es únicamente por gracia a través de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros hemos aceptado este simple hecho, lo hemos procesado y lo empezamos a vivir, sabemos que Él tiene el control de la salvación de un inicio hasta el fin. No interviene el ser humano, no interviene para nada. Es un nuevo nacimiento que por gracia, a través de la fe, nos regala. Es un regalo inmerecido. Jamás lo vamos a merecer, jamás. Y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Y por su gracia nos lo da, ¿sí? Ante esta perspectiva, nosotros sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer por alcanzar la salvación. No hay obras, no hay ninguna conducta, no hay ninguna oración que podamos hacer que nos lleve a salvación, sino simple y sencillamente es a través de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Cuando tú, hermano, estás aquí, debes de sentir realmente un privilegio de poder escuchar la palabra, porque a través de la palabra va a llegar esa fe. Y el Señor Jesucristo, tú no te vas a dar cuenta de verdad, hermano, en qué momento hace la obra de salvación contigo, en qué momento te hace nacer de nuevo, no sabes. Mas sin embargo, te empiezas a percatar porque ya hay un arrepentimiento en tu vida. Ese es el mejor indicio que tú te puedes dar cuenta cuando teniendo al Señor Jesucristo como Salvador y Dios, y sabiendo que el Espíritu Santo está dentro de ti, empieza a haber un cambio en tu vida. Decíamos un cambio de mentalidad y un cambio de conducta. Ya no es fuerza de voluntad, sino empieza realmente el Espíritu Santo a hacer una verdadera regeneración. Y lo deja muy claro en esas 3 parábolas. Y posteriormente también deja muy claro la condenación, ¿sí? La maldición temporal al pueblo elegido que es Israel y la autoridad soberana sobre todo el universo. Ahora los incorregibles, porque son incorregibles los fariseos, los judíos y herodianos, van a tratar de poner una trampa más a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde vamos a entrar en contexto, hermanos. Ya estás ahí en el capítulo 22. Vamos a ver del versículo 15 al versículo 22. Y cito: Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Este es el texto, hermano, que nosotros hoy, del cual hoy vamos a recibir alimento. Probablemente vamos a salir de muchas dudas y probablemente vamos a salir de algunas ignorancias. A través de ello les comentaba yo que ahora estos incorregibles fariseos y herodianos, porque eran seguidores de Herodes,
van a tratar de poner una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Las formas y dirigentes de los gobiernos del mundo traen un sistema para aplicar un impuesto. ¿Estás de acuerdo? Por todo el mundo siempre existirá este sistema. Es un sistema tributario. Este sistema tributario se ejerce precisamente para llevar un orden y un control. Para eso fueron puestas las autoridades por Dios, para que esto no fuera una anarquía. ¿Ustedes saben lo que quiere decir anarquía? ¿Quién sabe? Fuerte, sin gobierno, el hombre, la humanidad sin Dios y sin ley, haciendo lo que me place, haciendo lo que yo quiero, siendo ingobernable, no me gustan las órdenes, rebelde, ¿sí? Entonces, ante esa situación, por eso Dios se ve en la gracia de ponernos autoridades por las cuales nosotros tenemos que orar y por las cuales tenemos que obedecer. A mucha gente no le gusta esto. Yo considero que es la gente del mundo, porque no conoce a Dios, porque no conoce su palabra y porque no conoce su soberanía. Pero el cristiano es necesario que la conozca y se ajuste a ella, porque recuerden que en la última parábola, una de las esencias que nosotros vimos es que no podemos hacer las cosas a nuestra manera. No las podemos hacer a nuestra manera. Hoy tenemos que sujetarnos a lo que dice Dios. Aunque no nos guste, aunque no nos plazca, tenemos que hacerlo. Hasta que nosotros se dé la gracia de poder hacerlo con gozo y alegría. No nada más de palabra, hermano, porque es muy dable que nosotros podemos decir, gloria a Dios y hermanito, Dios te bendiga, y hacer mucha palabrería de la cuestión de Dios. Otra cosa es que ya del interior del cristiano salga precisamente con disposición, gozo y alegría, sin tanta palabrería, hechos que muestren y den testimonio que eres una persona salva, que eres una persona regenerada, que eres una persona que verdaderamente está obedeciendo a Dios lo que Él está mandando. De lo contrario, por eso el Señor atacaba tanto a los hipócritas, santurrones, fariseos. Él no quiere que nosotros seamos así, quiere que seamos todo lo contrario. Entonces, de esa manera, por eso dice, este sistema tributario, ¿sí? Es necesario. En sí, la palabra se traduce como algo que te imponen. Sí, cuando se habla de un impuesto, es algo que, sí se oye la palabra impuesto, es algo que te imponen, una cantidad de dinero que hay que pagar a la administración. A lo mejor esto que voy a decir no te va a gustar o te va a dar así como escalofrío, de Hacienda y Crédito Público. ¿No? Dices Hacienda y Crédito Público y sí llega como un temor en algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, de veras, tú puedes evadir muchas cosas, pero si el fisco te cae, ¿qué pasa? Cárcel. Y ya hemos visto gente del medio, gente artística, gente no artística, gente que no tiene ninguna situación de ser popular, cárcel, porque está evadiendo algo que Dios mandó que se llevara a cabo. Entonces, en países como Estados Unidos, el pago de impuestos a las iglesias en ocasiones son protestados por algunos sectores cristianos. En Estados Unidos sí tienen que pagar un impuesto a las iglesias, argumentando ir contra los principios bíblicos o contra la Constitución. O sea, y no, definitivamente esto no es verdad. Nuestro Señor, habiéndolos puesto en ridículo a los orgullosos dirigentes judíos, ellos respiraban, ¿qué creen que respiraban y exhalaban cuando el Señor los ponía en ridículo? Odio, eso era lo que ellos respiraban y exhalaban contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo envidiaban hasta el delirio y no soportaban que ninguna escuela
lo había certificado como rabino. No lo soportaban. Todos ellos eran gente que se jactaba de haber salido de escuelas rabínicas y que entonces a través de lo que la escuela, sus años de estudio y todo el aprendizaje que tenían, los avalaba un papel que decía rabino fulano de tal, eso les daba la autoridad como gente de Dios. Y además, políticos también. Porque acuérdense que Israel manejaba esas dos situaciones, eran políticos religiosos, hermano, con diferentes sectores. Ahorita vamos a ver uno de los que son los herodianos. Entonces, no lo soportaban a Jesús. También los había humillado públicamente cuando limpió el templo, y porque ahí ellos, ¿qué creen, hermanos? Eran intocables en el templo, hacían lo que querían. Aquel que se atrevía siquiera a mencionar algo en contra del templo o hacer algo en contra del templo, como lo que hizo Jesús, que los limpió y les tiró sus mesitas de fraudes y todo esto, y cuando él los puso en jaque ahí, pues inmediatamente ellos respiraban y exhalaban odio contra Jesús, porque ellos se creían intocables en ese sentido. Ahora estos hipócritas, como nuestro Señor Jesucristo los calificaba, van a realizar la pregunta, ¿sí? Pero no era esa la única pregunta que iban a realizar. Van a realizar 3, hermanos, que es este sermón, si Dios no lo permite, el que viene y el dentro de 15 días, ¿sí? La primera pregunta hecha por los discípulos de los fariseos era: ¿es permitido pagar impuesto al César? Esa era la primera pregunta que ellos iban a hacer. La segunda pregunta, que es el sermón de la próxima semana, era hecha por los saduceos: en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Porque todos ellos la tuvieron, ¿sí? Acuérdense que los saduceos, inclusive, era ese sector que no creía en ¿qué? En la resurrección. No creía en la resurrección. Y para dentro de 15 días vamos a ver el sermón en donde le hace la pregunta directamente un fariseo: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Preguntas para poder entramparle, para poder prenderle. ¿Sí se entiende? Ok. Y entonces en el verso 15 al 17 entramos, hermanos, para que nuestro hermano Jesús nos lo vaya poniendo ahí en la pantalla, ¿sí? Y estos dicen que se empezaron a reagrupar. Se empezaron a reagrupar ante la tremenda paliza, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, en su moral, en su espíritu, en su jerarquía, en su orgullo, en su vanagloria, les pegó el Señor. Una paliza tremenda que les dio con las 3 parábolas. Entonces lo que hace una persona, se empieza a reagrupar para ir en contra. Ellos jamás tuvieron la humildad de decir: está en lo cierto, ¿no? Miren, cuando nosotros a través de la palabra, cuando verdaderamente es una doctrina sana, y llega el Señor Jesucristo y nos da un jalón de orejas, más vale de verdad que nosotros lo aceptemos, y que aunque nos vayamos con la oreja caliente del jalón, ¿sí? Y claro, estoy hablando de una manera metafórica, estoy hablando en sentido figurado. Aunque te vayas con un chichón en la cabeza, aunque te vayas con el alma bien partida por las palabras de Jesús, más vale que lo aceptemos y entremos en un acto de contrición para poder obedecer de la forma tan fuerte que nos regañó ese domingo. Porque, hermano, permíteme desilusionarte, pero aquí no rascamos el oído. Aquí no rascamos oído sarnoso. Dice la palabra que a muchos les gusta que les rasquen su oído, que les hablen conforme a esa situación que ellos quieren escuchar, como los fariseos hipócritas. Y no, hermano, ahora estos se van a reagrupar y se van a asociar. Fíjense bien, las palabras: reagruparse,
O sea, hay mucha gente que se hace para atrás para agarrar impulso. Esto era lo que hacían. Se echaban para atrás, se reagrupaban y además se asociaban. ¿Con quién? Con enemigos para destruir a otro. O sea, realmente hacían ¿conocen esta palabra? Complot, que hizo muy famosa tu presidente, ¿no? El presidente de la República, esta palabra la hizo muy famosa. Me están haciendo un complot, decía. No, pero en realidad, esto era lo que iban a hacer estos hombres. Un complot es un acto deshonesto e hipócrita, y los discípulos fariseos, o sea, los discípulos de los fariseos, porque es más, hermanos, no fueron directamente los maestros, mandaron a los estudiantes, los echaron por delante, junto con los herodianos, que era un pueblo descendiente que se llamaba edomita en aquel entonces en el Antiguo Testamento. Unos antiguos enemigos de Israel eran los edomitas, de ahí descendían los famosos herodianos. Y sí se entiende por qué eran herodianos, ¿verdad? ¿Quién me dice? Eran discípulos de Herodes, venían de Herodes. ¿Sí? Entonces, estos antiguos enemigos de Israel, haciendo hincapié los hipócritas fariseos a la invitación, ya que estos eran aliados de Roma, los herodianos eran aliados de Roma. Y Roma, ¿qué significaba? El César. ¿Qué significaba el César en aquel entonces? La máxima autoridad. Él se situaba, César, ¿como qué? Como un Dios. Él no decía que era únicamente Dios todopoderoso, pero sí se situaba como un Dios entre tantos que tenían todos los pueblos paganos, y él se situaba como el Dios por sobre todo ahí, ¿no? Entonces imagínense, y serían magníficos testigos estos herodianos si nuestro Señor testificaba en contra de ese diosecito llamado César. ¿Ok? Los legalistas y nacionalistas fariseos, porque eso era lo que eran ellos, se les llama legalista a alguien, como los fariseos, que eran muy escrupulosos, celosos de la ley. La cuidaban de tal manera que nosotros tenemos un ejemplo muy claro de alguien así en la Biblia. ¿Quién era? Pablo. Pablo, él mismo se detalla, cuando ya lo tiene por basura todo esto, como irreprensible en la ley. Y Pablo era tan legalista y era tan arduo en el cumplimiento de esto, que ¿qué hacía, hermano? Mataba a los cristianos. Era tan celoso de la ley, llegaba a tal grado su legalismo, que mataba a los cristianos, los encarcelaba, los perseguía, o sea, les hacía la vida imposible, con todo aquel que representara un peligro para su nacionalismo, para su fariseísmo, para su religiosidad. O sea, la ley la trastocaban y se convertía para ellos en algo, tremendo, ¿no? Entonces, por eso estos legalistas, por eso a veces cuando te digan legalista, pues ponte a pensar por qué, ¿no? Porque a lo mejor está siendo muy similar a este tipo de personas, ¿no? No, o sea, realmente estos eran rigurosos en guardar la ley. Eran grandes enemigos de los herodianos. Ellos eran enemigos de estos herodianos, puesto que los herodianos eran antirreligiosos. Sin embargo, el ser humano es tan convenenciero, hermano. ¿Te suena esa palabra? ¿Te suena esa palabra? Estos eran tan convenencieros que se aliaron para atacar y rechazar a la verdad. Se aliaron. Los fariseos no los querían, pero ¿cómo se unieron? Porque ellos tenían la situación de, si podemos decirlo de una manera coloquial, lamerle los zapatos a Roma, y de esa manera estar cerca para que oyeran la testificación que ellos pensaban que Jesús iba a dar, ¿sí?, a favor de César. Por eso estaban ahí aliados. No obstante, hay una palabra alterna
que viene en el Evangelio de Lucas, cómo los declara el Señor en Lucas. Vámonos a Lucas 20. Lucas 20. En el 19, capítulo 20, versículo 19. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho estas parábolas. ¿Cuáles? Las 3 anteriores. ¿Ya se dieron cuenta? Ok. Pero temieron al pueblo. Para sorprenderle a Jesús, en alguna declaración, lo acechaban enviando espías que fingieran ser justos y así lo podían entregar al poder y autoridad del gobernador. Estos eran los herodianos. Por eso los fariseos se aliaron. Estos eran espías, pero iban a manifestar algo aquí muy importante que dicen, fíjate bien, para sorprender a Jesús en alguna de 20. ¿Dónde me quedé? Sí, 20. Para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban enviando espías que fingieran ¿qué? Ser justos. El fingimiento de ser justo, o sea, es algo inaceptable para un cristiano. Pero, fíjense bien, con ciertas palabras de adulación fingida, se dirigen posteriormente al Señor. Exaltaron a nuestro Señor Jesucristo con esta adulación fingida, con palabras de verdad, pero nuestro Señor no les creyó nada de lo que decían. ¿Ya se dieron cuenta cómo llegaron? Señor, tú que eres veraz, que eres lo máximo, que tienes toda la verdad absoluta, que eres justo. O sea, estas eran palabras fingidas, eran palabras de adulación. Si nosotros observamos cómo esto que están diciendo estos hombres, posteriormente el Señor le reafirma a Pablo, sistematizando este pecado tan fuerte, como nos dice en 1 Corintios 2, 1, 5. ¿Sí? Vámonos a 1 Corintios 2, 1 y 5. 1 Corintios, capítulo 2, en el versículo del 1 al 5. Fíjense bien, Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Ahí se enfatiza, hermano. Ahí se enfatiza que hasta en nuestro hablar como cristianos debemos de ser muy prudentes, dejar de ser tan beatos y hablar sin la situación fingida de lo que es la justicia. Porque Pablo aquí lo dice claramente. Mira, el otro día estaba yo recibiendo un mensaje de una persona que me habla de otro país, y cada que decía una cosa decía amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén. O sea, muchas veces hasta me perdí de lo que quería, de lo que me estaba diciendo por estar amén, aleluya, aleluya, amén. O sea, no, dice Pablo, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad. ¿Qué es eso, hermano? Con debilidad. No queriendo aparentar una gran sabiduría, una gran elocuencia, una gran superioridad. No, débil, sencillo, entre hermanos, sin jerarquías. Mira, a mí, o sea, me dicen pastor, pues soy el pastor. Pero si alguien me dice hermano, hay algunas personas que conozco desde antes de que yo fuera pastor y me dicen Miguelón. Y no me molesta, de verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que ser la forma más sencilla.
con la que tú te puedas presentar. Es más, a mí no me gustaría ni que me conocieran mi nombre, que conozcan a Cristo, no a mí. Entonces, por eso dice Pablo: fui a ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Pablo? Tradúcemelo, porque a veces no entiendo. O sea, no fui con palabras lisonjeras, dice Pablo, sino fui con los hechos de una práctica, de una salvación inmerecida y de una regeneración, dándoles testimonio que verdaderamente estaba cambiando Pablo. Ya no era el miserable asesino, ya no. Ahora era un hombre regenerado por Cristo, que había comprendido la capacidad que tenía de ser humilde ahora. Y entonces fue a ellos con esa demostración de espíritu, porque si ustedes se dan cuenta, espíritu es con E mayúscula, con el poder de Dios, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, para que no se fijen tanto en el predicador, para que no se fijen tanto en el que habla la palabra, en el que evangeliza. Eso es lo que está diciendo, sino en el poder de Dios, que conozcan a Cristo, la Trinidad, sus parábolas, sus enseñanzas, sus promesas. A eso, por esa situación dice: las palabras de sabiduría sin fruto son palabras mentirosas, con las que fueron los fariseos. No sé si está ahí, ¿no? Para que regrese Jesús a ponernos en Mateo 22. ¿Cómo le dijeron los herodianos a Jesús? Maestro veraz, bonito, chulo, precioso. O sea, pero fingidamente. La palabra de sabiduría sin fruto son palabras mentirosas, con engaño, despreciables y con propósitos perversos. ¡Pum! Como ellos creyeron que nuestro Señor caía en sus palabras lisonjeras, se atrevieron a formular la pregunta. Sí, porque en el momento en que ellos están adulando al Señor de una manera fingida, han de haber creído: ya cayó Jesús, ¿no? Y por esa razón, formulan la pregunta: ¿es lícito dar tributo al César o no? Ellos iban con un propósito perverso. Te lo voy a volver a leer. Las palabras de sabiduría sin fruto. Ya ven que nosotros muchos somos muy dados a hablar bonito, ¿no? A veces tenemos cierta cualidad para la oratoria y hablamos muy bonito, pero si no hay un fruto, son palabras mentirosas. Lo mismo que le sucedía, no sé si ya está en pantalla, ¿no? La anterior, Jesús. El anterior versículo, para que ustedes observen cómo estos fueron con palabras de sabiduría, lisonjeras, pero eran mentirosas porque no tenían fruto, no le estaban diciendo la verdad al Señor, lo querían entrampar, pensaron que levantándole el ego a Jesús, él podía haber caído fácilmente. Es la mayor tontería que uno puede pensar. De verdad que uno va a engañar a Jesús. Con engaños, son palabras mentirosas, con engaños despreciables y con propósitos perversos. Y ante esa circunstancia dice: como ellos creyeron que nuestro Señor caía en sus palabras lisonjeras, se atrevieron a formular la pregunta. Ahora sí, el siguiente versículo, ¿no? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Ellos en su perversidad pensaron: una vez que levantamos su ego del Señor, puede darnos una respuesta que lo comprometiera. Ellos pensaron eso. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que llegan contigo y te hablan bonito y te levantan el orgullo? Y te dicen: ay, hermana, qué bonito le salió el guiso. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que
Y luego hasta dices, ay, algo me van a pedir. Porque como que no. Llegan, o sea, tú conoces el hablar de mucha gente que tienes a tu alrededor. Y cuando llegan y te dicen, oye, fíjate que papá. Ya desde que me dice papá, yo digo, algo quieren. Entonces, no, o sea, ellos, dice, como ellos sabían que, perdón, dice, ellos en su perversidad pensaron que una vez que pudieran levantarle el ego al Señor, él podía dar una respuesta que lo comprometiera. No era así. Ya sabía Cristo cuál era su intención. Ellos siempre quisieron matarlo, siempre, con la pregunta que llegaran, con la pregunta que hicieran. Nunca fueron honestos. Ellos, como nuestro Señor, sabían que el pago de ese impuesto era obligatorio, porque también Cristo lo sabía, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo sabía del pago de ese impuesto que era obligatorio. Y había tal desprecio por ese impuesto, porque ¿saben para qué servía el famoso impuesto que le preguntaron al Señor? Para mantener a la tropa romana. Esa manutención que le hacían a la tropa romana los judíos con el impuesto, porque era un impuesto que daban por cabeza, ¿no? Había 7 de familia, los 7 tenían que pagar. Ahí no era por familia, era por cabeza. Y todos tenían que pagar ese impuesto anual. Era para mantener a la tropa romana. Pero también tenían un beneficio los judíos. Ellos los protegían de otro invasor. O sea, los tenían invadidos, pero los protegían de que llegara otro pueblo y los tratara de invadir. O sea, esa era la realidad del impuesto. Ellos lo sabían, Cristo lo sabía, el pueblo lo sabía, y más sin embargo, no les agradaba, ¿sí? No les agradaba que los tuvieran así. El propósito de la trampa, ellos exigían el uno al otro, ¿sí? Y cómo se querían enemistar con los romanos. ¿Ok? Querían, en la pregunta que le hicieron a Jesús, fíjate bien, la primera pregunta, ¿es necesario, es obligatorio pagar el impuesto? Si Jesús contestaba que sí, ¿con quién se enemistaba? Con el pueblo. Y si decía que no, ¿con quién se enemistaba? Con el César. ¿Ya se dieron cuenta cómo estaba la trampa? Para ellos bien fabricada. Pero no contaban con lo que hasta hoy, hermano, nos deja bien claro el Señor con respecto a esto. En el verso 18, Jesús, conociendo la malicia. ¿Qué es malicia? Cuando alguien te dice, ay, eres bien malicioso, te está diciendo malvado, perverso, depravado, de mala fe, hombre de doble ánimo, 2 caras. ¿Por qué me prueban hipócritas? Les dice, ¿no? Hasta sus mismas costumbres y la ley misma los condenaba con esto, hermanos, a los fariseos. Como hipócritas, así los catalogaba la ley y el Talmud, como hipócritas, chismosos, mentirosos, que no eran bendecidos. ¿Se dan cuenta? Así los catalogaba la ley, por eso les dice Jesús, ¿por qué me prueban hipócritas? ¿Por qué vienen con su hipocresía a probarme con esa pregunta tan falsa, con esa situación tan maliciosa? En el verso 19 al 22, ahora, la semejanza que hace nuestro Señor Jesucristo, o sea, la similitud, el símil que hace con un denario, que significa que es la forma de organizar cómo se mueve la economía del mundo en todas las épocas, generaciones, porque así es como se organiza el mundo, ¿no? Así es como se organiza la economía. ¿Con qué? Con dinero. Somos una sociedad que le llamamos ¿de qué?
de consumo, ¿cierto? Ahorita cómo está devaluada la situación en todo el mundo. ¿Por qué? Pues por el virus, ¿no? Porque no hay economía, hay baja producción, empieza a haber escasez, ¿no? Y Dios nos guarde, hermano. Dios nos guarde, porque una vez que empieza esta situación, ¿recuerdan cuando no hubo gasolina que entró el nuevo presidente? ¿Cómo se puso la situación? Hace poquito también se empezaron a prender los foquitos rojos porque no había gas, ¿no? En muchos países, si tú observas las noticias, hay mucha gente que está saqueando porque el pueblo, los dirigentes tienen al pueblo tiranizado y saquean. ¿Recuerdan los saqueos que hubo hace poco? Bueno, no sé, hace como 3 años, 4, no recuerdo muy bien. ¿Sí? En todos lados entraron y saquearon, ¿no? Hasta cristianos se vieron corriendo en las pantallas, con pantallas en la mano, ¿no? De verdad. O sea, entonces, esto, por eso les va a hacer la semejanza el Señor de la moneda. Es una similitud que les va a hacer, ¿sí? Con un denario. Ese denario, ese dinero significa la forma de organizar el mundo, que mueve la economía del mundo en todas las épocas, generaciones. La supuesta trampa de estos hipócritas les hace pensar que nuestro Señor va a contestar a favor del César. Ellos les hace pensar esto. Eso es lo que ellos quieren. Ellos querían matarlo, lo querían entrampar, querían su vida. No, lo odiaban por la sencilla razón que vino a desenmascarar a todo ser humano. Digo, la pregunta más sencilla, pero a veces más dolorosa: ¿a quién le agrada que le digan la verdad? ¿A quién le agrada que lo ven en una situación de poco crecimiento espiritual y que llegue un hermano en Cristo y te diga: yo te veo así, te veo tibio, nomás vienes los domingos, no vienes a la oración, tu casa está de cabeza, eres un mal líder, eres un mal esposo, eres una mala esposa? ¿A quién le gusta eso? Pues a eso vino Cristo, a atornillar las tuercas que estaban zafadas, ¿sí? Nos trajo la salvación y gloria a Dios. Pero en lo que llegue el día glorioso de estar precisamente con Él, tiene que trabajar con nosotros de día y de noche el Espíritu Santo. Por eso las palabras lisonjeras hay que sacarlas. Huye de la palabra lisonjera. Que sea confrontado tu pecado día y noche. Y aún así se obtiene la paz y la tranquilidad cuando Él va haciendo la obra de regeneración. Entonces, ante tal situación, dice que, ¿estamos en el qué versículo? 19. Vean lo que dice el versículo 20, hermanos. Vámonos al versículo 20. Versículo 20. Y él le preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Miren, levantó la moneda y ya era un denario lo que mostraba, porque le dijo: tráiganme un denario. Exactamente, tráiganme un denario. ¿Y ellos qué dijeron? De César. ¿Qué significa César, mi hermano? ¿Qué significaba César? ¿Y qué significa César para nosotros el día de hoy? ¿Nada? Fíjense bien, porque esto siempre ha sido malentendido. El César significa el gobierno de este mundo. Y el gobierno de este mundo, ¿quién lo puso? Fíjense bien, porque al final lo que sorprende a muchos cristianos es que estos herodianos y fariseos, ¿cómo se fueron? ¿Se fueron enojados? ¿Se fueron tristes? No, se fueron maravillados. Se fueron maravillados de la enseñanza que dio el Señor. De veras, o sea, a veces digo, ¿cómo es posible que estos que eran, cómo los catalogó? Malvados, perversos, palabras lisonjeras, hipócritas, desdichados, y más sin embargo al final comprendieron la enseñanza. Dijeron: wow,
Ya me los imagino que llegaron con los fariseos y cuando dieron el reporte los han de haber encarcelado. Porque se fueron gozosos de la enseñanza tan preciosa que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Pagar las contribuciones que un gobierno manda es legal, hermano. ¿Y sabes qué? Moralmente obligatorio. Cuando tú tengas que pagar por tus impuestos, lo tienes que hacer como cuando vienes a la cajita de aquí, con gozo y alegría, como un dador alegre. No vayas a pagar y ya me toca otra vez pagar el trimestre, me toca, ya viene el predio, ay, ese impuesto cómo me desquicia, oye, ya tienes que, ya regulaste bien tu negocio que tienes ahí medio fraudulento, no, híjole, ¿no? Ya te diste de alta en Hacienda y creo que no has ido a ver si estás bien endeudado por no presentar las declaraciones. Y de veras, y Jesús les está diciendo, pagar las contribuciones que un gobierno manda es tan legal que debe ser obligatoriamente y moralmente bueno como el dador alegre. Por eso aquellos en un principio se quedaron así como, wow, ¿no? Porque ¿qué dice el 20, no? ¿Dónde estamos? En el 20. El 20, ¿no? ¿De quién es esta imagen? Del César. Y yo les preguntaba en el 21, ellos dijeron de César. El César representa el gobierno, el César representa el mundo, el César representa lo que Dios hizo con esto, hermanos. Vean lo que dice Romanos 13, del 1 al 2. Romanos 13. A muchos cristianos no les gusta ese capítulo. No les gusta. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, ¿verdad? Y las que existen, dice, por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque es el 2, hasta el 2. Ahora fíjate lo que dice el 5 al 7, de ahí mismo, versículo. Por tanto, es necesario someterse no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a eso. Paguen a todo lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor y al que honor. Ya no lo aplaces más. O sea, es bendición. Por eso el Señor deja esta enseñanza hasta que Él regrese, para que nosotros como cristianos recibamos esa bendición al estar, dentro de lo que Él está diciendo. Por eso ¿de quién es esta inscripción? Del César. Y entonces, fíjate bien, entonces Él les dijo, pues den al César lo que es del César. Hasta ahí vamos a quedarnos. Den al César lo que es del César. No estábamos diciendo al inicio que todo está en el control de Dios y que todo el universo lo controla Dios. ¿El César se le escapa de su mano? Y Él está diciendo, el César también, yo lo controlo. La vacuna, yo la controlo. Los tiempos difíciles que van a venir, yo los controlo. La marca que va a ser, yo lo controlo. Todo está bajo el control de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuál es lo importante que está diciendo ahí el Señor? O sea, dale al César lo que es del César, paga el impuesto, paga lo que tengas que dar, ora por ellos. Es que nunca se van a corregir, Señor, eso a ti no te interesa, hijo, ora por ellos. Es el avance espiritual tuyo el que yo quiero. Yo condenaré a quien tenga que condenar. Tú ora por ellos
y de una manera sincera, no hipócrita, para que realmente haya un beneficio en tu comunidad. Mira, hermano, a través del pago del impuesto, o sea, tú tienes ciertos beneficios o no. Digo, algo tan sencillo como entras al baño, le jalas y se va. Tienes drenaje, tienes luz, nomás se va tantito la luz, te pones en jaque. Nomás no hay agua un día y te pones en jaque. No hay abasto de esto y de aquello y empiezas a alterarte. Todo esto tiene control el Señor, por eso quiere que sigas pagando y ya Él decidirá quién condena y a quién no, quién fue justo y quién no. Tú hazlo y ora para que sigan, el César siga manifestando esos beneficios tanto a la comunidad que no es cristiana como a los cristianos. De verdad, o sea, eso es lo que les está diciendo, porque inmediatamente dice, dar a Dios lo que es de Dios. No separa a lo secular de lo divino, porque el César también forma parte de él. No separa lo secular de lo divino, porque todo es de Dios. Ahora, ¿da a Dios lo que es de Dios? ¿Nosotros debemos darle adoración al César? No. Honra y gloria, no. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pagar lo que tenemos que hacer para que esto siga funcionando hasta en beneficio de los impíos. Hasta en beneficio de los impíos, hermano. O sea, entonces, pero a César no se le debe dar jamás adoración. Por eso se fueron maravillados estos. Porque miren, cerramos con Hechos 5. Hechos 5. Se tiene muy mal comprendido estos versículos, hermano. Muy mal comprendidos. Hechos, ¿qué te dije? 5. Vamos a ver desde el versículo 17. Aquí hay una experiencia de estos hombres de Dios, que también nosotros nos consideramos hombres de Dios, ¿sí? ¿Estás en el versículo 17? Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. O sea, los encarcelaron a nuestros hermanos, ¿no? ¿Por qué razón? Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolas les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Algo sobrenatural que les ocurrió. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Tú te imaginas lo que sintieron estos hombres? Lo que experimentaron. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se les presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando en el pueblo. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Predicando la palabra del evangelio. ¿Qué nos manda el Señor? Predicar la palabra del evangelio. Esa es nuestra gran encomienda. ¿Dónde me quedé? En el 26. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre.
Pero Pedro y los apóstoles respondieron, y ahí está la máxima a la cual nosotros obedecemos. Ahí está la orden. No somos rebeldes, hermano, para no obedecer a las autoridades y lo que nos mandan. Tenemos que ser obedientes, cumplidos, buenos tributarios. Debemos estar al pendiente porque tenemos la conciencia que Dios nos ha dado, ¿sí? De pagar todo esto, ponernos al corriente. Por eso yo les decía la semana pasada, tienen toda una semana para ponerse al corriente en los impuestos, porque si no lo han hecho, yo los invito, hermano. Si tienen atrasado lo del predio, yo los invito, hermano. Si no has regularizado tu terreno, yo te invito, hermano. Si no has pagado tus impuestos como debe de ser, yo te invito, hermano. Si no has hecho todo lo que manda Dios con respecto a darle al César lo que es de él, yo te invito, hermano, a que lo hagas. Pero si el César te impide proclamar la palabra de Dios, si el César te cierra las puertas, si el César te mete a la cárcel, si el César hace y deshace, recuerda que Dios tiene control sobre el César, pero a ti te manda a que, dice aquí, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres, ¿cierto? Punto. Pero, pastor, me van a meter a la cárcel. Sí, si aquí viene un matrimonio gay y me pide que los case, no los voy a casar. Pero el César me dice que si no los caso me mete a la cárcel. Pues hermanos, ya estarán visitándome, ¿no? Ya estarán llevándome una tortita de jamón allá. Pero tengo que obedecer antes a Dios que al César, ¿sí? El César pide muchas cosas que van a ir en contra de que proclamemos la palabra de Dios. Ahora fíjate al César en donde lo tienes alrededor tuyo. No precisamente con un poder legislativo, sino puede ser alguien que esté muy cerca de ti impidiéndote que tú prediques esto, que te dediques a Dios, y te frena. Debes obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿sí? Porque dice aquí en el 30, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron de una cruz. Todavía se los dice. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo al cual Dios ha dado a los que le obedecen. Dios le da el Espíritu Santo al que obedece. Más adelante viene el consejo de Gamaliel, ya lo conocen, y les dijo, aguas, porque pueden estar luchando contra Dios. Los dejaron. Por eso nosotros, hermano, o sea, yo soy un pastor que no estoy a favor de muchas cosas del César, pero tenemos que obedecer al César en lo que Dios nos manda de pagar nuestros impuestos. Ahora estamos atravesando una situación de una pandemia en donde es necesario vacunarse. ¿Te tienes que vacunar? ¿O tienes el pensamiento de que si te vacunas te vas a transformar en lobo o zombie? No, o sea, porque no, y de veras es en serio, muchos no lo hacen. Precisamente ayer yo recibía una llamada de una hermana de Colombia que cuando tiene alguna situación de querer alguna administración se la damos, ¿no? Entonces yo le decía que ya me vacuné con mi esposa, y me decía que ella va a orar por mí para que lo que introdujeron en mi cuerpo no vaya a ser algo maligno y guau. Y yo entiendo porque está muy mal difundido la situación, ¿no? Yo sí estoy a favor, soy un pastor que está a favor de que se vacunen, porque es algo que va a reducir. Hermanos, ya nada más como colofón, ¿qué nos puede apartar del amor de Cristo? Nada. Todo lo que haga el César, nada nos puede apartar del amor de Cristo, ni ángeles, ni demonios, ni lo que viene, ni lo que vendrá. Si somos cristianos, nos puede apartar del amor de Cristo. Así que, hermano, ya sabes, estos se fueron
maravillados, dice, porque Él nos había dejado una enseñanza para siempre, que todo es de Dios, hasta el César. Hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, honra, honor y gloria, Señor, y te pedimos humildemente que nos hagas hombres y mujeres responsables, Padre, para con nuestro gobierno, Señor. Que siempre nos des la oportunidad de estar orando por ellos, para que de esa manera, Señor, a través de la oración que explaya un hombre justo o una mujer justa, puedas tú, Señor, hacer lo conveniente con estos gobiernos. Te pedimos humildemente, Padre, que tú sigas proveyendo, Señor, a través de estos gobiernos, lo que es necesario para tus hijos, la añadidura que tú nos mandas. Te damos gracias, Señor, porque toda la honra y toda la gloria nada más es para ti. A ningún gobierno le daremos esto, Señor, a ningún César ni a ninguna autoridad. Pero tú nos mandas a obedecer en pagar nuestros tributos y en hacer lo conveniente. Gracias, Padre. Honra y gloria sean para ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice...